Veamos cómo vamos nosotros a desarrollar estudios y planes de gestión de los residuos, aprovechándonos de las nuevas tecnologías y en concreto de trabajar con perfiles de trabajo. Vamos a analizar a lo largo de aproximadamente unos 5 minutos cómo las diferentes tipologías de obra van generando residuos de construcción y demolición variados, en el cual las toneladas y metros cúbicos de residuos generados, además de ser de diferentes tipologías, lo son en diferentes cuantías. Es decir, el cálculo de las toneladas y metros cúbicos ya hay que hacerlo en función de estas tipologías de obra y de estos materiales que se van a utilizar en las diferentes tipologías. Así pues, se justifica, y vamos a verlo en breve, cómo hemos de trabajar con perfiles de trabajo, y estos además pueden ser en local, pero también si queremos unificar criterios a nivel de empresa, hemos de trabajar con perfiles de trabajo que estén alojados en el Document Center. Bueno, nosotros cuando vamos a trabajar en el derribo, en la demolición de un edificio, lógicamente, si este edificio es de naturaleza industrial, genera un tipo de residuos, como hemos comentado, muy diferente a los que se generarían en un edificio residencial. Y ello, como bien podemos suponer, es porque los materiales que se han empleado en el proceso constructivo de ambos tipos de edificios son muy diferentes, pero igualmente lo son las cantidades o porcentajes con que estos materiales intervienen. Así pues, si encima de hablar de demolición y de la tipología de demolición vamos a hablar también de construcción y de la tipología de obra de construcción, porque no es lo mismo construir un edificio, por ejemplo, residencial, que un edificio industrial, o por ejemplo que una obra pública como puede ser un puente, etcétera, pues podemos lógicamente suponer que los residuos van a depender de los materiales empleados, pero también de los procedimientos de las máquinas y de los equipos empleados. Esto quiere decir que calcular las toneladas y los metros cúbicos de los residuos generados es imposible generalizar. Lo que debemos hacer es particularizar, porque el cálculo de estos residuos se debe de ajustar a lo que hemos dicho, a la tipología de obra, a los materiales, a las técnicas o tecnologías empleadas en el proceso constructivo, etcétera. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que si no debemos generalizar y debemos particularizar, lógicamente deberemos de ajustar estos cálculos de toneladas y metros cúbicos a perfiles de trabajo que respondan a estas tipologías de obra. Estos perfiles, además, deberán, lógicamente, estar ajustados a datos estadísticos o basados en la experiencia real. Así pues, cuando vayamos a demoler o a construir un edificio de una u otra tipología, deberemos coger el perfil de trabajo más ajustado a esta tipología o a estas actuaciones que nosotros vamos a hacer en obra. Y de ese modo ajustaremos mucho el cálculo de estas toneladas y metros cúbicos precisamente a la situación real. Y esto es lo que hemos de pretender en el desarrollo de los estudios y planes de gestión de los residuos. Así pues, ya sabemos una cosa. Primero, no hemos de generalizar, sino de particularizar. Es conveniente conocer muy bien de antemano la tipología, los materiales con que está construido si hay que demoler, o se va a construir si es un edificio de una vivienda de nueva planta, ¿vale? Porque esto nos permitirá entrar a matizar muy en detalle este cálculo de los perfiles. Ahora bien, estos perfiles de trabajo que hemos hablado, que responden a estas tipologías, vamos a trabajar de dos modos diferentes. Uno en local, es decir, es el autor o autores los que en su propio equipo trabajan con perfiles que ellos mismos pueden, a partir de los que el Urbicat da por defecto. Hay que tener en cuenta de que la aplicación pone por defecto cerca de unos 15 perfiles de trabajo que se ajustan a diferentes tipologías y a diferentes actuaciones de demolición en la obra, y que por lo tanto partir de estos perfiles de trabajo significará ajustar el cálculo a la realidad. Y pueden estar en local, pero ahora también pueden estar tratados a nivel de empresa, es decir, pueden estar ubicados en un document center o centro de documentación a nivel empresarial. Esto significa que en local puedo hacer uso yo
a nivel de empresa pueden hacer uso todos los técnicos de la empresa, y además es lo ideal cuando los estudios y planes no los hace un solo técnico o un solo autor, sino que cada una de las diferentes delegaciones dentro de la empresa tiene sus propios técnicos responsables de elaborar estos estudios y planes de gestión de los residuos, y que por consiguiente sería interesante, ahora luego justificaremos el porqué, trabajar con perfiles alojados en el Document Center. Así pues, esto nos permitirá a nivel de empresa unificar criterios, que ningún técnico autor de un estudio o un plan de gestión de los residuos trabaje basado en su propia experiencia, sino en una experiencia, digamos, global dentro de la empresa. Además, esto de unificar criterios, digamos que creará una especie de racionalización del trabajo, puesto que todos partiremos de los mismos conocimientos, de las mismas experiencias y de los mismos prototipos o perfiles de trabajo. ¿Qué ventajas tiene trabajar así? Es decir, cuando una empresa tiene diferentes delegaciones, unos técnicos están en una determinada provincia, otros en otra determinada provincia, y cada uno trabaja desarrollando estudios y planes de gestión, trabajar con perfiles de trabajo ubicados en un punto central de la empresa tiene la ventaja, como hemos comentado ya, de unificación de documentos y, en consecuencia, criterios adoptados a la hora de calcular las toneladas y metros cúbicos de los estudios y planes de gestión de los residuos, pero también para elaborar el resto de la documentación requerida en el estudio o en el plan. Esto significa que así habrá, digamos, una unificación global, que nadie hará lo que quiera, sino lo que debe de hacer a nivel empresarial. Por otro lado, las actualizaciones, es decir, los cambios o modificaciones introducidos en un perfil de trabajo, en el momento se aloje en el Document Center, ya estará a disposición de todos los técnicos, ya podrán trabajar con ese documento. Supervisión. Aquel responsable de la supervisión de los perfiles aplicará el mismo criterio a todos. Por lo tanto, si hay una unificación a nivel de empresa, también habrá ahora una unificación a nivel de diferentes tipologías de obra. Revisiones de mantenimiento, es decir, más o menos es como lo anterior. Si hay un responsable que se encarga del mantenimiento, de la actualización de todos estos perfiles, aplicará lógicamente el mismo criterio, y al depositarlos en el Document Center, inmediatamente estará disponible para el resto de los técnicos de la empresa. Mejoramiento continuo. Hombre, esto es lógico porque los perfiles de trabajo, que ya tendrán una depuración basada en la propia experiencia de la propia empresa, servirán como punto de partida para trabajar con la elaboración de nuevos perfiles de trabajo que darán respuesta a necesidades a medida de que se va empleando la aplicación. Por lo tanto, es el responsable del Document Center o los técnicos autorizados los que subirán y alojarán nuevos perfiles de trabajo a partir de los ya depurados, y por lo tanto se establecerá un ciclo de mejoramiento continuo. Conforme vamos trabajando en el Document Center, irá mejorándose continuamente tanto el contenido como las soluciones adoptadas, como los cálculos y los criterios adoptados para unificar dentro de la empresa la elaboración documental de los estudios y planes de gestión.